Mis padres me dejaron sin nada, revelándome secretos inesperados del pasado. Tuve que luchar por mí mismo, encontrar la verdad y reconciliarme con mi hermana para poder recibir mi verdadera herencia, una nueva vida. La mañana empezó normalmente, pero la sensación de que algo cambiaría nunca me abandonó. Un ligero escalofrío recorrió mi columna cuando la llamada de mis padres sonó. Inesperadamente. Pidieron asistir a una reunión, sin dar explicaciones, sin ninguna señal de que pudiera ser agradable. Esta llamada destrozó mi vida pacífica, iniciando una cadena de acontecimientos que la trastocaron por completo. Al llegar sentí una atmósfera tensa, flotando en el aire como una espesa niebla. Mis padres, que siempre habían sido mi apoyo, me miraban como si fuera un extraño. Sus ojos no tenían calidez y sus palabras sonaban duras y despiadadas. Me informaron que me habían dejado sin nada, la casa que consideraba mía, todas mis posesiones, todo lo que llamaba mi vida, se lo habían dado a mi hermana. Sin previo aviso, sin discusión, fue como un golpe al corazón. Sentí que el suelo empezaba a temblar bajo mis pies y que el mundo parecía desmoronarse en pequeños pedazos. Perderlo todo de una sola vez no es solo una tragedia, es la destrucción de los cimientos sobre los que construiste tu vida. Sentimientos de traición, dolor y decepción llenaron cada rincón de mi alma. Recordé todos los años que apoyé a mi familia, haciendo todo lo que pude para hacerlos felices. Todo esto resultó en vano. Las cosas que consideraba mías desaparecieron, y con ellas la fe de aquellos cercanos a mí. Cada habitación de la casa me recordaba lo que había perdido. Mi espacio, mi libertad, mi dignidad, todo desapareció en un instante. A pesar de eso, sentí que la vida no podía detenerse. El vacío interior me impulsó a buscar una salida, a encontrar la fuerza para seguir adelante. Los primeros días fueron los más duros, desesperanza y tristeza, mezcladas con el deseo de sobrevivir. Tuve que buscar un nuevo camino, porque no había forma de regresar al antiguo. Decidí empezar con las cosas más sencillas. El trabajo, aunque no era ideal, se convirtió en la base de una nueva vida. Cada día era una lucha. Cada hora de trabajo un paso hacia la recuperación personal. Aprendí a valorar no lo que perdí sino lo que puedo ganar. La fuerza, la voluntad y la autoestima se convirtieron en mí nueva riqueza. El entorno también estaba cambiando. Los amigos que estuvieron a mi lado me apoyaron y me ayudaron a levantarme. Se convirtieron en la familia que elegí para mí. La soledad, que al principio era dolorosa, se convirtió poco a poco en un espacio de reflexión y crecimiento. Aprendí a encontrar alegría en las cosas simples, los amaneceres, los nuevos conocidos, las pequeñas victorias. Mi casa ya no es solo un edificio. Se convirtió en un símbolo de pérdida y al mismo tiempo en un símbolo de esperanza. Sabía que tenía que reconstruir mi vida, pero ahora en mis propios términos. Cada día traía nuevos desafíos, pero ya no me asustaban, sino que me templaban. Me hice más fuerte, aprendía luchar y a ganar. El descubrimiento más importante fue darme cuenta de que la verdadera fuerza reside en la estabilidad interior, no en las cosas materiales. Habiéndolo perdido todo, tuve la oportunidad de ver el mundo de otra manera, de aprender a vivir sin ilusiones. Aunque el camino fue difícil, abrió nuevas oportunidades. Así comenzó mi nueva etapa, una vida sin pasado, sin viejas conexiones, sin lo que una vez consideré más importante. Sentimiento de pérdida permaneció, pero junto a él apareció algo nuevo, el deseo de vivir y crear el propio destino. Y eso fue lo más importante. Después del primer golpe que me dejó sin suelo bajo los pies, la vida empezó lentamente a cobrar un nuevo impulso. Ya no existía la familiar sensación de seguridad que alguna vez brindaron sus padres y el hogar que habían dejado atrás. La pérdida me obligó a independizarme antes de estar preparada, y fue difícil. Parecía que el mundo entero estaba en mi contra, pero fue durante ese tiempo
Que aprendí lo más importante, no confiar en nadie más que en mí mismo. El trabajo que encontré estaba lejos de ser un sueño, pero me permitió pagar el alquiler de una habitación. Y comprar comida. La fatiga, el dolor de espalda y los dolores de cabeza se convirtieron en compañeros constantes. Pero lo más difícil era volver cada noche a un espacio extraño al que debía llamar hogar, sin nada propio. Las cosas que una vez coleccioné con amor quedaron atrás y una nueva vida se construyó sobre el vacío. Comencé a notar cómo mi actitud hacia el mundo estaba cambiando. Solía dar la vida por sentado, pero ahora cada día se ha convertido en un desafío que hay que aceptar y superar. Los cambios fueron inquietantes y al mismo tiempo se convirtieron en la única esperanza. Aprendí a valorar incluso los éxitos más pequeños, ya sean facturas pagadas o simplemente un día sin problemas. La falta de apoyo de la familia fue la parte más difícil. La traición de seres queridos despertó un dolor que a veces parecía insuperable. Pero con el tiempo me di cuenta de que no se puede esperar ayuda de quien no quiere darla. Entonces comencé a buscar apoyo en nuevos conocidos, en encuentros casuales, en personas que no conocían mi pasado y no me juzgaban por ello. El mundo que nos rodeaba era cruel, pero al mismo tiempo había algo bueno en él. Aprendí a notar esa bondad, en las acciones de extraños, en las sonrisas al azar, en la oportunidad de empezar de nuevo. Cada nuevo día traía oportunidades, aunque a veces estaban ocultas tras una espesa cortina de dificultades. El sentimiento de pérdida se transformó gradualmente en fuerza interior. Me di cuenta de que el verdadero valor no está en las cosas materiales, sino en la capacidad de seguir adelante. Pase lo que pase. La falta de herencia se convirtió no en un obstáculo, sino en un impulso. Para la autorrealización, los cambios afectaron no solo la vida cotidiana, sino también el mundo interior. Me convertí en una persona diferente, más decidida, más independiente. Mis antiguos vínculos con mi familia ya no definían mi vida. Ahora elegí mi propio camino y fui responsable de cada paso que di y poco a poco, un nuevo sueño comenzó a tomar forma. Crear mi propio espacio que fuera verdaderamente mío. Un sueño basado en la libertad y en el esfuerzo propio, no en la herencia ni en las decisiones ajenas. Esta fue una meta que comencé a alcanzar paso a paso. Las tareas y preocupaciones diarias no me dejaban relajarme, pero me ayudaban a mantenerme en forma. El trabajo, la vida cotidiana, las pequeñas alegrías, todo esto se convirtió en parte de mi nueva vida. Y aunque a veces daba miedo, sentía que realmente estaba viviendo. La vida iba mejorando poco a poco. Aunque no de la forma que había imaginado. La pérdida del apoyo familiar me abrió un mundo nuevo, duro, injusto, pero justo. No había lugar para el arrepentimiento ni la duda en este mundo. Cada día requiere acción, cada error puede ser costoso. Fui testigo de lo fácil que es perderlo todo y lo difícil que es empezar desde cero. La falta de activos y apoyo financiero me obligó a aprender habilidades en las que antes ni siquiera había pensado. Comencé a trabajar más duro, a explorar nuevas áreas y a buscar soluciones no convencionales. A menudo tuve que balancearme al borde del agotamiento, pero el deseo de construir mi propia vida era más fuerte que la fatiga. Una vez, encontrándome en una situación difícil, me di cuenta de que la verdadera fuerza no reside en las posesiones materiales, sino en los recursos internos de una persona. Este pensamiento se convirtió en mi manifiesto, mi regla. Ya no era una víctima de las circunstancias, me convertí en el creador de mi futuro. Con el tiempo, la gente empezó a notar mis esfuerzos nuevos conocidos, el apoyo de colegas y amigos casuales me abrieron puertas con las que nunca antes había soñado. No eran solo personas, eran aliados en mi lucha por la vida. Sin embargo, el pasado no quiso dejarme ir tan fácilmente. Los recuerdos de la traición familiar, de cómo me habían abandonado, a veces volvían con renovada fuerza. Tuve que aprender
A no esconderme de estos pensamientos, sino a aceptarlos y trabajar con ellos. Fue otro desafío, pero lo logré, cada día era un paso hacia la recuperación. Aprendí a valorar incluso las pequeñas victorias, una cena casera, una cuenta pagada, una nueva idea que podía cambiar mi vida. Estas pequeñas cosas se convirtieron en la base del nuevo mundo que estaba creando. A veces parecía que todo esto no tenía sentido, que la lucha era continua y no tenía fin. Pero sabía que no podía parar. El futuro estaba en mis manos y tenía que hacer todo lo posible para que valiera la pena. Cada día me doy cuenta más y más de que el mayor valor es la libertad. Libertad para elegir, libertad para actuar, libertad para ser tú mismo. Y aunque el camino fue difícil, fue mío. Con el tiempo, comencé a notar que el mundo que me rodeaba no era tan claro como parecía al principio. Las personas que antes parecían indiferentes u hostiles comenzaron a mostrarse desde una perspectiva diferente. Ayudando, apoyando, a veces solo con una sonrisa casual que podía mejorar tu estado de ánimo durante todo el día. Estas pequeñas cosas me fortalecieron, me dieron nueva fuerza. Y fe en que incluso después de una gran pérdida, puedes encontrar tu lugar, pero los nuevos desafíos no se hicieron esperar. Las dificultades financieras, la necesidad de equilibrar el trabajo y la vida personal, la falta de estabilidad, todo esto se convirtió en una carga. A menudo tuve que negarme placeres simples para mantener al menos un nivel mínimo de comodidad. El cansancio se iba acumulando y a veces parecía que no me quedaban fuerzas. Sin embargo, en mis momentos más oscuros encontré reservas inesperadas dentro de mí. La comprensión de que rendirse significa perderlo todo me sostuvo. Empecé a notar mis pequeñas victorias, la finalización de un proyecto importante, un nuevo cliente, algunas palabras agradables de mis colegas. Dio una sensación de movimiento hacia adelante. Paralelamente a las dificultades materiales, el mundo interior iba sufriendo cambios. He estado pensando cada vez más en el hecho de que la vida real no se trata de acumular cosas, sino de las experiencias y las personas que te rodean. Este pensamiento se convirtió en mi brújula, ayudándome a no perder el rumbo. De repente, surgió la oportunidad de cambiar de residencia. Decidí arriesgarme y mudarme a otra ciudad, donde pudiera empezar desde cero. Este paso no fue fácil, pero sí necesario. Nuevos conocidos, un nuevo entorno, nuevos desafíos, todo esto amplió los límites de mi mundo. La medida resultó ser un punto de inflexión. Allí conocí a personas que, como yo, habían pasado por pérdidas y dolor, pero no se dieron por vencidos. Sus historias fueron inspiradoras, sus experiencias nos ayudaron a no perder la fe. Esta comunidad se ha convertido en una nueva familia, apoyo y motivación. A medida que la vida tomó un nuevo ritmo, comencé a darme cuenta de que lo más importante era la capacidad de adaptarme y encontrar alegría. Incluso en las pequeñas cosas. Paseos por las calles al atardecer, tazas de café por la mañana, regalos inesperados del destino, todo esto me llenaba de energía. Los secretos del pasado todavía siguen siendo una carga. De vez en cuando me preguntaba por qué mis padres hacían eso, por qué me dejaban sin nada. Estas preguntas no tenían respuesta. Pero con el tiempo dejaron de atormentarnos. Se convirtieron simplemente en el telón de fondo de mi nueva vida, en la que yo era el personaje principal. En general, este periodo fue el más difícil e importante de mi vida. Me enseñó a valorarme a mí mismo, mis capacidades, y a no depender de las circunstancias externas. Y aunque el camino fue espinoso, abrió la puerta a la verdadera libertad y felicidad. La vida siguió cambiando, pero yo ya no tenía miedo de esos cambios. Con cada día que pasa, me doy cuenta cada vez más de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando parece que no hay vuelta atrás. Aprendí a no buscar culpables y a no sentir lástima por mí misma. En lugar de eso,
Comencé a construir una nueva historia donde el personaje principal era yo y solo. Yo en la nueva ciudad, sentí que finalmente había encontrado un lugar donde podía descansar mi alma. La gente que me rodeaba era abierta y amable, y traté de no perderla oportunidad de hacer conexiones y compartir mis experiencias. Esto me ayudó a sentirme necesario y útil, en lugar de aislado del mundo. Cada día me sumergía más profundamente en mi trabajo. Se ha convertido no solo en un medio de supervivencia, sino también en una fuente de orgullo. Mi nombre empezó a aparecer en círculos profesionales, surgió una reputación como una persona que no se rinde y no le teme a las dificultades. Pero a pesar de ello, a veces el sentimiento de vacío volvía. Un día recibí una carta inesperada. No contenía muchas palabras, solo una solicitud para reunirse y hablar. Mi corazón se hundió por la incertidumbre. No sabía qué esperar, pero mi voz interior me decía, esto podría cambiarlo todo. Después de pensarlo mucho, acepté que este encuentro me abrió una nueva capa de realidad. Lo que pensé que era el final resultó ser solo el principio. Surgieron nuevos hechos, nuevas circunstancias que pusieron en duda todo lo que sabía sobre mi familia y sobre mí. Fue difícil aceptar la verdad, pero respondió muchas preguntas. Comencé a comprender que mi camino no fue casual. Detrás de todas las dificultades y pérdidas, había razones más profundas que hasta ahora habían permanecido ocultas. Y ahora tenía que elegir, permanecer en la oscuridad o salir a la luz, aceptar la verdad y seguir adelante. Con renovada fuerza, esta nueva información cambió mi visión del mundo y de mí mismo. Me di cuenta de que mi historia era mucho más compleja de lo que parecía y que apenas estaba empezando a descubrir su verdadero significado. Fue un desafío que no esperaba, pero que tuve que superar. Las nuevas circunstancias no nos permitieron detenernos. Seguí luchando porque ahora no solo tenía un objetivo, ahora tenía una misión. Y aunque el camino que tenía por delante seguía siendo difícil e incierto, ya no tenía miedo de recorrerlo. La vida siempre trae sorpresas, pero he aprendido a no tenerles miedo. Cada mañana comenzaba con la certeza de que un nuevo día era una oportunidad para cambiarlo todo. Ya no busqué excusas, no me permití quedarme en el mismo lugar. Después del encuentro que transformó mi percepción de la familia y del pasado, el mundo se volvió diferente, más profundo y más complejo. Lo que al principio parecía una nueva verdad, más tarde se convirtió en un verdadero drama, donde el engaño, los secretos y las conexiones inesperadas se entrelazaron. Los descubrimientos trajeron consigo una cadena de nuevas preguntas a las que tuve que buscar respuestas, incluso si eso significaba enfrentar el dolor y la decepción. Comencé a indagar más profundamente en el pasado de mi familia, tratando de comprender por qué no me quedó nada detrás de sus decisiones. Documentos encontrados, cartas antiguas y testigos aleatorios pintaron un panorama que no encajaba en absoluto con mis recuerdos. Resultó que detrás de la fachada de la vida cotidiana se escondían secretos que no eran para mí. Hablaron de miedos, fracasos y errores que arruinaron todo. Este descubrimiento fue un shock para mí, pero al mismo tiempo un catalizador para el cambio. A partir de ahora, ya no podía vivir en ilusiones, tenía que aceptar la realidad tal como era y construir mi vida teniendo en cuenta este nuevo conocimiento. La falta de una herencia resultó ser no solo una pérdida material, sino un símbolo de algo mucho más profundo, una traición que destrozó mis sueños de infancia. Al mismo tiempo, me di cuenta de que no podía seguir siendo víctima de las circunstancias. Mi futuro estaba en mis manos y tenía que hacer todo lo posible para que valiera la pena. Poco a poco renació la esperanza, la misma esperanza que nos permite seguir adelante, incluso cuando la oscuridad parece ilimitada. En este proceso fue importante el apoyo de personas que creyeron en mí, independientemente de mi pasado. Nuevos amigos, colegas e incluso conocidos casuales se convirtieron en una fuente de fortaleza para mí. Sus historias de
Lucha y victoria sobre sí mismos fueron inspiradoras y me dieron la confianza de que no estaba solo. Al mismo tiempo, comencé a aprender nuevas habilidades, buscando formas de mejorar mi vida. Cada paso adelante era una pequeña victoria. Aunque a veces parecía que mis fuerzas se estaban agotando, sabía que nunca podría retirarme durante este periodo. Me rondaban pensamientos sobre el verdadero significado de la familia y el hogar. Parecía Que todo lo que consideraba querido era solo una máscara que ocultaba la indiferencia. Pero, por otro lado, descubrí un concepto diferente de familia, no de sangre, sino de elección. las personas que están ahí para mí, que me apoyan y no me traicionan, se han convertido en mi verdadera familia. La vida estaba tomando ritmo. Surgieron nuevos desafíos, desde pequeños problemas cotidianos hasta decisiones complejas que afectaron mi futuro. Todos ellos requerían máxima concentración y fuerza de voluntad. Aprendí a vivir en un equilibrio entre la lucha y la paz, entre el pasado y el futuro. Un día, inesperadamente, vinieron a visitarme viejos conocidos que había olvidado hacía tiempo. Trajeron nuevas noticias que revolucionaron mis ideas sobre las relaciones familiares. Resultó que no era el único que quedaba en una situación difícil. Este sentimiento de comunidad con otras personas que habían sufrido pérdidas y traiciones se convirtió en un poderoso incentivo. Para seguir adelante, comencé a buscar formas de unirme con estas personas, de crear algo más, una comunidad de apoyo y ayuda mutua. Después de todo, los mejores cambios comienzan cuando las personas se unen y se ayudan mutuamente. Esta idea encendió un nuevo fuego dentro de mí, me dio significado y dirección. Sin embargo, incluso en los momentos más difíciles, nunca perdí la fe en que la vida podía ser buena. Aprendí a notarla belleza en las pequeñas cosas, en los rayos del sol, en el susurro de las hojas, en el silencio de la mañana. Estos momentos se convirtieron en mi refugio, donde podía descansar y ganar fuerza. Y aunque el pasado todavía seguía siendo una mancha oscura, me di cuenta de que no me definía completamente. Mi vida me pertenece y puedo escribir sus páginas de nuevo, sin miedo y sin arrepentimiento. Esta elección consciente se convirtió en la clave de la verdadera libertad. Todo esto no fue fácil. Cada día es una batalla, cada victoria es el resultado del esfuerzo. Pero de esto se trata la vida real, no de un idilio continuo, sino de una lucha constante que nos hace más fuertes y mejores. Al final de este periodo, comencé a sentir que me estaba acercando a algo grande, al punto de poder poner fin a mi historia y comenzar un nuevo capítulo. Y aunque el camino para llegar a esto no fue fácil, estaba dispuesto a aceptar el desafío y ver que me tenía reservado el destino. Con el tiempo, me he vuelto cada vez más consciente de que la vida no es solo una serie de acontecimientos, sino un conjunto de decisiones que dan forma a nuestro camino. Todas esas pérdidas, decepciones, momentos de soledad resultaron ser parte de algo más grande de lo que podría haber imaginado. Cada paso adelante es un paso hacia tu verdadero yo. Hacia la comprensión de que incluso en las horas más oscuras, puedes encontrarla luz. Descubrir el pasado, conocer personas que compartieron sus historias y todo lo que experimenté, nada de esto fue casualidad. Mi familia, aunque me dejó sin nada, en realidad me preparó para algo importante, aunque doloroso. Ya no podía aferrarme a la ilusión, pero tampoco podía olvidarla. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, noté que la llave que había recibido de mis padres comenzó a sentirse diferente. No solo un objeto de metal, sino una clave para descubrir secretos que nunca antes me había atrevido a descubrir. Mi corazón latía más rápido porque sentía que la solución estaba cerca. Decidí arriesgarme y abrir un viejo armario de la casa donde una vez vivieron mis padres. Allí encontré una caja. No muy grande, pero importante. Contenía documentos, cartas y fotografías que arrojaban luz sobre la verdadera razón de sus acciones. Resultó que se enfrentaban a enormes
Problemas, deudas, la amenaza de perder sus hogares, enfermedades de las que no hablaban con nadie. Esto explicaba sus acciones, pero no las justificaba. Pero lo más importante es que en esa caja había otra cosa que lo trastocaba todo, un testamento que decía que yo debía recibir una herencia, pero con una condición: encontrarme con mi hermana, con la que no hablaba desde hacía muchos años. Me di cuenta de que estaban tratando de protegerme de algo que era demasiado difícil de entender. Pero el tiempo pasó. Y llegó el momento en que tuve que tomar una decisión: si estaba dispuesta a aceptar todo lo que me quedaba o a renunciar de nuevo a mi felicidad por el dolor del pasado. El encuentro con mi hermana fue inesperado y tenso. Ella contó su versión de los hechos, sus miedos y esperanzas. Ambos nos dimos cuenta de que durante mucho tiempo estuvimos separados, no solo por la incomprensión, sino también por el miedo a abrir nuevamente nuestros corazones. Pero fue esta reconciliación la que se convirtió en la clave de la verdadera libertad. Como resultado, recibí no solo una herencia, sino también una oportunidad para una nueva vida, con la preservación de la historia, pero sin la carga del odio y el resentimiento. Mi decisión de aceptar este regalo no fue fácil, pero abrió la puerta a la felicidad que había soñado durante mucho tiempo. La historia terminó donde comienza un nuevo camino. Sin ilusiones, sin engaños, solo con la verdad y la oportunidad de construir el futuro. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el verdadero legado no está en las cosas, sino en la capacidad de perdonar y seguir adelante.